núcleo de proyección de movimientos, planillas. Dentro del núcleo de proyección de movimientos vamos a tener lo que son sus mantenimientos, procesos y sus respectivos reportes. Dentro del mantenimiento vamos a tener, podemos revisar acá de forma rápida, lo que son sus definiciones de prioridades generales. Estas definiciones se establecen para que en el momento en que se aplica la planilla, el sistema aplique según su orden de prioridad. Este orden de prioridad va en dependencia o va de la mano de lo que la asociación requiera o amerita que el socio vaya pagando de forma prioritaria desde la proyección de movimientos, que en este caso es la aplicación de las deducciones. Este parámetro, este mantenimiento se define por institución. En el caso que tengamos varias instituciones, entonces vamos a ir una a una definiéndole cuál es su orden de prioridad para el establecimiento de aplicaciones en la planilla o deducciones a los asociados. Bloque de productos en proyección. Aquí básicamente es un bloqueo antes de generar la planilla, antes de generar el envío de las deducciones. Yo puedo establecer algún tipo de bloqueo sobre algún ahorro, si fuese general, o sobre algún socio específicamente. Es decir, lo que no voy a enviar a cobrar en la planilla. Seleccionamos el ahorro. Si no es el ahorro, entonces yo quito el filtro del producto y selecciono entonces el ahorro, selecciono al asociado al cual se le hará el bloqueo para que no se le mande a deducir sus compromisos correspondientes. En este caso estamos hablando de bloqueo de productos. Los productos son los ahorros que tenga el asociado. El sistema nos mostrará en esta parte todos los ahorros que tiene el socio actualmente. Si no le vamos a enviar a cobrar ese compromiso, entonces lo bloqueamos para que no se genere en la planilla. Marcando el ahorro en cuestión, lo procesamos en la figura de aplicar productos y con esto entonces le hacemos el bloqueo. O sea, no le enviamos a cobrar a este socio. Si el bloqueo es hasta una fecha determinada, entonces aquí en esta parte inferior notamos que el sistema nos permite indicarle hasta qué fecha se va a realizar el bloqueo. Y procesamos, entonces queda automáticamente excluido del envío y la recepción de la planilla. De igual manera pasa con el bloqueo de las líneas de crédito. En la parte de créditos podemos también bloquear y desbloquear algún compromiso de algún socio. Es importante considerar en qué momento y bajo qué circunstancias se realiza el bloqueo en la planilla. Este bloqueo, como el nombre lo indica, y está bajo el núcleo de proyección de movimientos, únicamente trabaja o funciona en esa modalidad: bloqueo o congelo o no envío a cobrar a X socio su compromiso por X o Y razón. Entonces es tener bien claro y bien definido del por qué se realiza este proceso, bajo qué circunstancias y bajo qué autorización. Es importante que esto sea definido y va de acuerdo también a los reglamentos o alineamientos que tenga la asociación. Este bloqueo se hace en base a varios factores. Podemos tomar en cuenta las condiciones del asociado,
la aprobación por parte de la junta directiva o por parte del comité crediticio de autorizar o aprobar que se haga el bloqueo, es decir, se detienen los cobros a este asociado. Puedo hacer el bloqueo hasta una fecha determinada, como hicimos anteriormente con el bloqueo de los aportes y de los ahorros. De igual manera, los créditos se pueden bloquear hasta una fecha según cómo corresponda, y entonces le damos a la opción de marcar y procesamos en ejecutar el proceso. Emitimos el reporte de bloqueo, en donde el sistema nos indica el bloqueo, hasta qué fecha y las operaciones que estamos bloqueando en este momento al asociado. Esto quiere decir, recalcando, que estamos diciéndole al sistema: no le vamos a enviar a cobrar a este asociado en la siguiente planilla, o si no, en su defecto, hasta esta fecha que se defina en este campo. Luego que ya nosotros definimos o hicimos las revisiones necesarias de los bloqueos y desbloqueo de créditos, entonces podemos proceder con la parte de lo que es el envío y la recepción de las deducciones. En la parte de procesos, núcleo de proyección de movimientos, procesos, es en donde nosotros vamos a trabajar lo que es el envío y la recepción de la planilla, generación y archivo de la proyección. En esta opción vamos a seleccionar el tipo de deducción. Si la institución tiene una planilla quincenal, le seleccionamos que la planilla es quincenal, o si es mensual, etc. Seleccionamos el tipo de deducción, nos trae el sistema la institución, la compañía a la que pertenecen los asociados y la fecha de corte. La fecha de corte es la fecha en la que la empresa o la compañía establece el periodo salarial. Entonces aquí tenemos definida y podemos observar bien cuál es la fecha de corte que vamos a calcular. Hay que calcular primero lo que vamos a enviar a cobrar. Este es el procedimiento que tiene el sistema. Entonces vamos a hacer el cálculo de los compromisos y luego vamos a generar el archivo de cobro. Este parámetro que está acá marcado, este checkcito, está habilitado para desmarcarlo o mantenerlo marcado. Eso va en dependencia de la leyenda que tira el mismo. Este parámetro se utiliza para determinar los cambios, inclusiones y exclusiones de la mecánica. Es decir, si lo dejamos marcado, el sistema enviará a cobrar en esta planilla todos aquellos pendientes, todos aquellos asociados o asociadas que por una u otra razón se han atrasado en sus compromisos de crédito. Entonces, al dejarlo marcado, yo voy a enviarle a cobrar en esta planilla todos esos pendientes. Entonces es de mucho cuidado saber cuándo lo marcamos o cuándo no hay que marcarlo, y eso va en relación o va a depender de las políticas que tenga la asociación. Si no manejamos una política de cobro obligatorio, entonces desmarcamos el parámetro y procesamos el cálculo de la planilla.
Muy bien. Habiendo generado el cálculo de las deducciones, el sistema nos preguntará si deseamos generar de una vez el archivo de envío, es decir, preparar el archivo que vamos a enviar a recursos humanos para la aplicación de las deducciones. Le indicamos que sí, y con esto él nos manda a la opción de generar el archivo de envío. Seleccionamos la institución, la cual fue calculada anteriormente, le establecemos el tipo de deducción que hemos calculado y el sistema nos traerá la fecha de corte que se calculó. Le establecemos el nombre del archivo y procesamos. Recordemos que aquí en esta parte de generar archivo de envío de la planilla va en dependencia del desarrollo que se hizo para la asociación con respecto a la integración o la automatización de envío y recepción de planillas de la mano con recursos humanos, de acuerdo a los formatos de envío y formatos de recepción establecidos por la compañía. Procesamos y entonces el sistema nos va a generar a nosotros el archivito tal cual lo requiere el departamento de recursos humanos o nóminas de acuerdo al desarrollo entregado. Y con esto hemos hecho el cálculo y la preparación de el envío de las deducciones de los asociados. Me indica el nombre donde guardo el archivo en estas carpetas correspondientes. Esta ruta se la definimos al sistema en la parte de la parametrización. Cuando la empresa nos regresa las deducciones aplicadas a los asociados, entonces nosotros debemos guardar ese archivito digital en la misma ruta o en la ruta que le hemos establecido al sistema para la aplicación de la planilla. Aplicación automática de la proyección de movimientos. Ya cuando nosotros recibimos el archivo de las deducciones correspondientes, vamos a aplicar la planilla. Siempre en el proceso, en el núcleo de proyección de movimientos, procesos, aplicación automática de la proyección de movimientos. Seleccionamos la institución, seleccionamos la deducción o el tipo de proyección que vamos a aplicar y en el paso 2, como vemos acá en el formulario, la ruta donde vamos a importar el archivo. Aquí lo tenemos de pruebas, vamos a aplicar este mismo. Y le damos en la opción de ejecutar el proceso de aplicación de forma preliminar. Es importante tomar muy en cuenta que la aplicación preliminar nos permite a nosotros revisar lo que vamos a aplicar en firme. Tenemos aquí 3 pasos. 1, seleccionamos la institución, seleccionamos el tipo de proyección y el sistema nos trae la fecha de corte. 2, importamos el archivo y procesamos de forma preliminar. Cuando aplicamos de forma preliminar, el sistema llena esa barrita como lo vimos ahí en el ejercicio y nos emite el reporte preliminar de la aplicación de la planilla. Y así podemos revisar el reporte de lo que estamos aplicando en este momento.
Podemos tirar el reporte de forma detallada, de forma resumida, darle los filtros correspondientes, agrupados, ordenados por identificación, ordenado por nombre. Queremos ver todos los movimientos, queremos ver solamente las diferencias, que la diferencia es lo que se envió a cobrar pero no se recibe. En ese caso viene a ser una diferencia. O si quiero revisar los sobrantes. En la parte de diferencias y sobrantes, esto es no más que lo siguiente. ¿Cuánto le envía a cobrar yo al asociado? El sistema aquí me va a mostrar de forma individual lo que el socio tiene, sus operaciones crediticias y sus ahorros, que se generó en el envío y que estoy recibiendo. En esta parte mostrará en la última fila, en la última columna, perdón, mostrará si hay algún tipo de sobrantes o un pendiente. En este caso hay un pendiente. A este asociado, por ejemplo, le manda todo el monto a un sobrante. Estas cosas se deben a dos factores. Por ejemplo, si aquí yo estoy aplicando la planilla de este periodo, de esta quincena, y el sistema me indica que queda con una P, o sea, queda con un pendiente, quiere decir que este asociado está con un estado de moroso. Es decir, él se atrasó en sus operaciones, entonces el sistema por defecto va a ir a aplicarle primeramente a esas cuotas pendientes y esta cuota nueva la deja con un estado de pendiente. O como vemos aquí en el ejemplo, le aplicó algo de la deuda, de la cuota de esta deuda. Sin embargo, por los registros que él necesita realizar de aplicarle primeramente a los pendientes, entonces esta cuota de esta quincena queda con un pendiente. Puede ser todo, puede ser parcial como vemos en el ejemplo, o puede ser que si el socio está al día, simple y sencillamente como en este caso, él está al día en su operación, entonces le mandó a cobrar a Francisco, le manda a cobrar la cuota de la quincena, le aplica su cuota de la quincena, queda aplicado de forma correcta, sin ningún pendiente, sin ningún sobrante. Los pendientes y los sobrantes tienen otro tratamiento. Nosotros tenemos que identificar bien a qué se debe el sobrante del asociado, a qué se debe el pendiente del asociado, emitir este reporte preliminar para trabajar con él y dadas las revisiones, entonces procedemos a aplicar la planilla en firme. Antes de aplicar la planilla en firme siempre es recomendable un respaldo de la base de datos. Es importante en esta primera fase, en esta primera etapa de implementación, en esta primera etapa de adaptación al sistema, tener muy presente hacer los respaldos de la base de datos antes de un proceso digamos que delicado, porque sí es delicado la aplicación de la planilla, porque sabemos que el sistema va a actualizar los saldos de todas las operaciones de los créditos, va a registrar el cobro de los intereses, va a hacer un montón de cosas internas que en su defecto pues ameritan mucha delicadeza, mucho cuidado. Entonces, antes de hacer la aplicación en firme, en el paso 3, es importante tener o hacer un respaldo de la base de datos. Este punto lo puede confirmar o lo puede consultar con los muchachos o el personero de TI de la compañía, si son ellos los que manejan la parte de asesoría o guía en la parte informática, o bien puede consultarlo con el consultor que esté allí en sitio con ustedes en las visitas, o bien puede llamarnos a Cuarzo para darle la asesoría en el tema.
aplicamos en firme en el paso 3. Con esto la planilla queda, valga la redundancia, queda aplicada. El sistema actualiza los saldos de los créditos, actualiza los saldos de los actualiza el saldo de los ahorros, registra el asiento de planillas, registra el ingreso de los intereses, etcétera. Ya la planilla, por haber sido aplicada, como vemos en el ejemplo, no hay un proceso aquí a nivel de codeas, no hay un proceso de anulación, no existe el proceso de anulación de planillas. Si por A o por B no se cuenta con el respaldo anticipado y se requiere reversar o anular esa planilla que se acaba de aplicar, entonces debe de contactarnos a nosotros, a Cuarzo, al 2241-4012, hablar con su asesor y coordinar una visita para la reversión de la planilla aplicada. Ajustes para la proyección de movimientos. Este proceso se utiliza para hacer eliminar planillas pendientes. Es decir, hay un asociado que por A o por B se ha atrasado en sus compromisos y entonces se evalúa la situación y si se requiere decirle al sistema que elimine esos pendientes, entonces vamos a hacer este proceso de ajustes para la proyección. Tener muy claro también el concepto de ajustes, es decir, es poner la operación del asociado en un estatus de al día. Yo le elimino los intereses, o en el proceso se eliminan los intereses, amortización y demás de esa cuota pendiente, es decir, intereses no cobrados, intereses que no voy a percibir. Entonces es tener muy claro, bien definido, en por qué razón y en qué momento podemos o vamos a realizarle este proceso de ajustes a la operación de crédito del socio. Notas de crédito en note para la proyección. Esto no es más que el mismo ajuste, solamente que a nivel global. Es a toda la institución, a toda la compañía en esta fecha de corte. Aquí va por fecha de corte. Todos los socios que tengan pendientes en esta fecha de corte, en esta o en esta otra. Entonces le decimos aquí al sistema qué acciones vamos a realizar. Si le vamos a eliminar amortización, le vamos a eliminar intereses corrientes, intereses moratorios, cargos, y procesamos, es decir, todas aquellas operaciones que se encuentren con un estatus de pendientes en esta fecha de corte, las eliminamos o las ajustamos. Nota de débito a productos. Esto es lo mismo. Hacemos ajustes, pero en la parte de ahorros, ya sean ahorros voluntarios como ahorro navideño, ahorro extraordinario, ahorro vacacional, que el socio tenga algún tipo de atraso, no genera ningún compromiso, sin embargo genera o queda el pendiente. Entonces podemos hacerle el ajuste al asociado en sus ahorros voluntarios. Revertir cálculo, proyección de movimientos. Igual este es un proceso de mucha atención. Podemos revertir el cálculo de la planilla, es decir, nosotros estamos acá en generación de archivos de la proyección, calculamos la planilla que se enviará a cobrar y que posteriormente a su cálculo se amerite o se requiera revertir. Es factible, como vemos acá la opción es factible, pero siempre y cuando se recomienda que se hagan los respaldos de la base de datos. Seleccionamos la institución
seleccionamos el tipo de proyección que hemos calculado y seleccionamos la fecha que queremos revertir. Usted me preguntará en qué momento o por qué razón yo voy a revertir el cálculo. Se puede dar en el momento en que hicimos el cálculo de la planilla y digamos que se nos olvidó hacer los bloqueos. Teníamos la indicación o teníamos un correo ahí que teníamos que bloquear a Pedrito, o teníamos que desbloquear a Pedrito porque ya se le venció el tiempo y hay que mandarle a cobrar nuevamente. Entonces se nos olvidó quizás hacer esa revisión de bloqueo y desbloqueo. Entonces yo calculé y después que lo hice me acordé o se me vino a la mente o revisando los papeles encontré que había que desbloquear un crédito. Entonces eventualmente yo puedo revertirlo para hacer los ajustes, o un socio pidió ajustar una cuota. Entonces el socio mandó un correo o se presentó en las oficinas indicando que ocupaba que se le cambiara la cuota del crédito, se le cambiara la cuota del ahorro. Dijera, no, ya no quiero ahorrar más, el ahorro voluntario, quíteme la cuota. Entonces tenía una cuota asignada de ahorro y se me olvidó quitársela. Por consiguiente, entonces ocupamos revertir ese cálculo, hacer los cambios necesarios y volver a calcular. Pero siempre y cuando sigamos las indicaciones que nos hace aquí el formulario, y lo más importante es tener un respaldo de la base de datos para después volver a calcular. Nota de débito en note a productos. Este proceso es el mismo ajuste, solamente que en la parte de ahorros de forma global, eliminando algún tipo de pendiente en los ahorros de forma general en la planilla seleccionada, así como vemos en el ejemplo. Si solamente pendientes, y procesamos si son todos los productos y realizamos el proceso. Creación de planillas individuales. Este proceso es importante porque, como vimos en los procesos anteriores, hay uno que se llama ajustes para la proyección de movimientos. Recordemos que, como había mencionado anteriormente, este ajuste me elimina por completo una planilla pendiente. Si yo la proceso y le digo al sistema que voy a eliminarle una cuota pendiente a un asociado, entonces yo puede ser que le haya hecho 0 en amortización, le elimino la amortización, le elimino los intereses de esta planilla pendiente. Aquí me dice la fecha de corte, a qué planilla pertenece, le pongo 0 en amortización, 0 en intereses y lo proceso. Entonces yo le estoy eliminando ese pendiente, lo estoy dejando en un estatus de socio al día. Puede suceder de que haya algún tipo de equivocación o de error involuntario en que le hice la operación o el ajuste a una operación que no corresponde, a un socio que no corresponde. Entonces, teniendo el dato exacto de la fecha de corte y de los montos que eliminamos, se los podemos retornar, se lo podemos regresar en esta opción. Le creamos nuevamente esa planilla que se le ajustó, le creamos esa planilla que se le eliminó en el otro proceso. Buscamos al asociado, seleccionamos la operación correspondiente al que se le hizo el ajuste y aquí el sistema nos habilitará los campos a llenar. Nos tira la cuota, tenemos que establecer cuál era la amortización de esta cuota, cuáles eran los intereses correspondientes de esta cuota
Y lo más importante, definir la fecha de corte. La fecha de corte es la fecha de la planilla pendiente que eliminamos. Fecha de inicio, si es una planilla quincenal, entonces su inicio es el primero. Del mes. Y su fecha final va a ser el 15, la fecha de corte. En este caso el ejemplo nos está diciendo que la fecha es 30, entonces es la segunda quincena. Entonces eventualmente podemos decir, o si es una planilla mensual, entonces le establecemos que es su fecha inicial y su fecha final, el rango de fechas que va en el mes, en el periodo. Entonces si es quincenal, del 1 al 15, o si es mensual, del 1 al 30, o si es semanal, determinar la fecha de inicio y fin de corte de la semana. Le indicamos que es un pendiente que le vamos a registrar nuevamente al socio y procesamos. Y con esto entonces regresamos esa planilla o cuota pendiente que por error se le eliminó al socio que no correspondía. Y con esto tenemos acá los procesos básicos, los procesos más importantes de lo que es la proyección de movimientos, el envío y la recepción de la planilla. Cada uno de ellos es de mucho cuidado. Es decir, el usuario que los va a manipular, el usuario que va a manejar esta parte, pues tiene que estar muy claro, muy consciente de lo que tiene en la mano, de la herramienta que tiene en la mano. Tiene que ser un usuario con un perfil pues bien definido, con los permisos correspondientes para realizar o ejecutar estos procesos de planillas. Y tenemos los reportes: reporte de envío de la proyección, un comprobante de la aplicación, reporte de montos aplicados, un reporte de archivo de envío, y así sucesivamente podemos ir revisando cada uno de los reportes que nos ofrece el núcleo de proyección de movimientos.